Bien, comenzamos entonces con la lectura. Un único comentario que me quedó para hacer, que es, para consultas sobre la interpretación del enunciado, estaría bueno que usen el grupo, el que ya tenemos, de modo tal que, como dice acá, ¿no?, la respuesta que le demos a uno le sirva a otro, porque va a ser común que haya preguntas de interés para alguien más que quien pregunta. Así que saquemos factor común todas las preguntas que podamos. Respecto de preguntas de programación, por supuesto no es un parcial que pretenda evaluar cómo programa. Además, no, al menos yo no me considero en posición de hacer eso. Pero más allá de eso, lo que sí pueden es, si tienen una traba que viene del código y sienten que están perdiendo tiempo porque no les sale algo que es de codear, nos pueden consultar eso. Si piensan que es una consulta que ayudaría a otros a avanzar también, manden un mail a mf2021@googlegroup.com con un asunto bien claro, como pueden hacer en Stack Overflow o en cualquiera de los foros que hay para estas situaciones, un asunto bien claro que si respondemos a eso también le sirva a alguien más. Si es una consulta muy específica quiere decir, mira, esto me está pasando a mí, pero es bastante claro que a otro no tendría por qué servirle, entonces la pueden mandar por privado a cualquiera de nosotros. Ahora, traten de que la pregunta sea que no requiera, ¿no?, que por cada uno de ustedes nosotros tengamos que bucear el código y acompañar la programación, porque eso va a ser muy demandante. Traten de pelearse con el código hasta que realmente el problema sea algo que los está deteniendo, les está sacando tiempo y entonces necesitan ayuda. Y bueno, en la medida que podamos, les ayudamos con eso también. Pero pelense, no es que a la primera de cambio, uy, no sé cómo imprimir en pantalla. Che, ¿cómo pongo? Bueno, lo que es googleable, googleenlo, ¿sí? Creo que todos programamos un poco así, aprovechen eso. Pero bueno, tampoco queremos que pierdan tiempo si no saben hacer algo. De hecho, justamente por eso, para evitar pérdida de tiempo ahí, les estamos dando un código que hace la primera parte, porque no tendrían por qué tener las herramientas para analizar texto desde Python, desde cualquier lenguaje. A mí me parece que es algo que no estaba en los computacionales, no estaba en la materia y no tenían por qué saber hacerlo. De hecho, yo tampoco sabía hacerlo y bueno, ayer me puse, desde ayer también, acá Agustín y Miguel también ayudaron a armar algo para hacer eso, ¿sí? De modo tal que no le saque tiempo esa parte. Vayamos entonces al problema propuesto. El título es Estadística del lenguaje, ¿no? Entonces, empezamos la materia leyendo un cuento, no sé si te acuerdan, que era de la Biblioteca de Babel, porque eso motivaba a uno de los problemas que teníamos para hacer en la primera guía, y calculamos probabilidades de que aparezca, por ejemplo, la frase MF va a estar buenísima en un libro de esa biblioteca. Entonces, ¿por qué no cerrar la materia haciendo lo que aprendimos en esta última parte, que es test de hipótesis, pero también usando libros? Entonces, cada idioma tiene sus características, esto ya lo saben, y entonces una forma de caracterizar un idioma podría ser la distribución del largo de las palabras que conforman ese idioma. Y no solo eso, sino la distribución del largo de las palabras que se usan típicamente cuando se habla en algún idioma. Y sin hacer ningún estudio, quien haya leído algo en alemán, o haya estudiado un poquito de alemán, o haya escuchado hablar en alemán, tiene razones para sospechar que en alemán hay palabras más largas que en español. Muy común que se armen palabras compuestas en alemán. Entonces uno podría, por ejemplo, decir, esa diferencia en el largo de las palabras, ¿es algo que podés usar para identificar si un libro está escrito en español o en alemán? Incluso si yo fuese francés y no supiese hablar ni español ni alemán, ¿puedo agarrar un libro en español, otro en alemán, y usando esta información decir algo sobre qué idioma está escrito? Bueno, entonces de eso se trata el parser. Las consignas son, primero, la que se llama distribución, dice, elegí 2 libros en formato digital, uno en español y otro en alemán. Y acá le dejamos el link a una biblioteca donde pueden descargar libros en alemán, y bueno, en español encuentran por todos lados, ¿no? Pero también ahí, ¿no? Muriel, vos que sugeriste el link, ahí también en español, en Gutenberg. Sí, hay pocos en Gutenberg, pero había Alejandría o algo así. Alejandría. Después lo pasó por el Sí. grupo. No, se llama Alejandría la página. ¿Alejandría? O algo así. Sí, porque supongo que es por la biblioteca de Alejandría, pero Ok, otra cosa. En español, por ok, eso ok. que hay muchos libros que están libres. Bien.
Sí, la verdad es que googlear un poco y encontrar libros en español es trivial, en alemán casi que también, pero bueno, para que no tengan que pasar por ahí, tienen una biblioteca llena de libros en español y en alemán. Más que nada en alemán están ahí. Entonces, la propuesta primera es tomar dos libros, uno en español y otro en alemán, y construir la distribución de la variable aleatoria, que se llama T1, que es el número de letras en una palabra para esos dos idiomas. Por supuesto, acá hay un montón de sutilezas con las que se pueden enfrentar y las aclaro desde ahora. Uno, en rigor, súper rigor, tendría que agarrar el mismo libro traducido al español y al alemán y analizar ambos libros, o sea, el mismo libro en dos idiomas. Quien quiera hacer eso, bienvenido. Quien no encuentre un mismo libro en los dos idiomas y quiera hacerlo con libros diferentes, está bien. Pero es cierto que un libro escrito por Borges va a tener una distribución de tamaños de letras distinto a uno escrito por Macri, por ejemplo. Entonces, si alguien quiere ser más preciso en eso y quiere tener una comparación que realmente no dependa de quién escribe, sino solo del lenguaje, bueno, podría tomar esos cuidados, ¿sí? No, no está exigido que así sea, pero si alguien quiere hacerlo, lo puede hacer. Ahora, cuando hagan eso, van a tener la posibilidad de hacer la distribución, ¿no?, del número de letras por palabra y calcular la media, la moda y la mediana de esa distribución. Y para eso es que pueden Perdón, usar... una Sí. pregunta, Darío. ¿Esto sería todo, o sea, te agarra todas las palabras del libro? ¿O es tipo, no Sí, sé, las cuando palabras de más... la No, página? no, cuando más palabras agarres, mejor. Pero, y Sí, esto lo agarro con este palabras.pi y ya palabras lo hace automático. palabras.py lo que tiene es un archivo de entrada, que es un TXT, en el que vas a tener que copiar el texto y pegarlo ahí. Entonces, vos a palabras.py le das un archivo de texto y palabras.py levanta ese archivo de texto y agarra todas las palabras que hay ahí, le cuenta cuántas letras tienen y hace un histograma. Entonces, cuánto Ok, texto va a usar depende de cuánto texto vos pongas en el TXT que lee palabras.py. claro. ¿Y a mí qué me va a convenir? No sé, o sea, no que me va a convenir, digo, ¿vos esperás que lo hagamos con todo el libro? Sí, Cuando como más un pedazo. palabras pongas, mejor definida va a estar la distribución. Es eso. Ok. Igual es copiar y pegar, ¿no? No, no es un Sí, sí, sí. trabajo. O sea, si pones 10 renglones, la distribución va a tener unas barras de error enormes. Si pones un libro corto, también. Si pones un libro más largo, va a estar mejor. Fíjate las barras de error y cuando luzca que las variaciones por bin de ese histograma son chicas, bueno, listo, no hace falta agregar más textos. Es algo al Bárbaro. criterio de ustedes, pero no, digo, no se ahorran mucho poniendo menos texto, ¿no? Pongan una cantidad suficiente como para que sea confiable la distribución que armaron. Perdón, Em, Darío, en el zip que ustedes adjuntaron en la página ya viene un texto en alemán y un texto en sí, español. ¿Podemos usar esos dos? preferentemente no. Ese es un pedazo de texto que pusimos para probar. O sea, Ah, ok, entren a una perfecto. página, copien y peguen. Ese está para ver que el código anda. No, no, reemplácenlo por el que ustedes quieran. Ok. Si quieren empezar con ese, empiecen. Ni me acuerdo de dónde saqué el que pegué ahí. O sea, ni sé qué dice. Así que, nada, hagan esa parte ustedes. Em, bien, entonces, eso está disponible en material adicional y también estuvo adjunto en el... Esta parte ya está hecha, o sea, lo único que tienen que hacer es en una página web, copiar texto, pegarlo en el TXT, en el archivo del código que ya hicimos, y ver la distribución. O sea que el punto 1 no lo, o sea, lo único que tienen que hacer es poner texto ustedes para elegir ustedes qué libro quieren usar como referencia en cada idioma. Nada más que eso. El resto está hecho por nosotros. Punto 2, o 1 debería decir, porque es el primero en que van a hacer algo, y casi que el 2 también está hecho. Es, a partir de estas distribuciones, calcular para los dos idiomas la distribución del estadístico T sub 20, donde ese 20 tiene que ver con la mismísima definición, que es número de letras en la palabra más larga en una muestra de 20 palabras. Entonces, ahora tengo la distribución de palabras de un idioma, por ejemplo el español, tomo 20 palabras al azar del libro, o si quieren tomo 20 palabras al azar de la distribución que hice para T1, y me fijo cuál es la palabra más larga de esas 20. Ese es mi estadístico, me lo guardo. Hago eso de vuelta, agarro 20, me lo guardo. Y así construyo la distribución de T sub 20. Si miran el código, esto ya está hecho. Es realmente cambiar una línea y tienen el punto 2 hecho también. Pero bueno, es la distribución del máximo de una muestra de 20. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que hacer.
por Monte Carlo, o sea, sampleando 20, 20, 20, y de cada una de las 20 me guardo uno solo, ¿cuál? El máximo de los 20. Así que, de alguna manera, el parcial empieza en el ítem 3 y termina en el 6, ¿no? Son estos 4, donde ustedes realmente van a tener que codear. Darío, Sí. perdona, tengo una consulta sobre esa muestra de 20 palabras, digamos. Yo elijo un máximo y las otras, o sea, ese máximo y las otras 19 las saco de la muestra para agarrar otra muestra de 20, o las vuelvo a poner y elijo otras 20 random donde puedo llegar a repetir alguna de esas. No, yo lo haría con reposición. Total, vas a estar agarrando 20 de 10.000. O sea, la probabilidad de que haya repetición es muy baja, y si hubiera, tampoco me parece grave. No, yo diría que sacás 20, mirás el máximo y las volvés a poner. Sacás 20, mirás el máximo y las volvés a poner. Sí, Okay, con reposición, digamos. Genial. Igual dudo que haya diferencia, pero bueno, es algo para testear si quieres. 3. El test. Determina cuál es el valor T sub 20 crítico, o sea, el valor crítico para el estadístico T sub 20, a partir del cual rechazarías la hipótesis nula. H0 es el libro está escrito en español, con una significancia del 5%. Entonces, ahora es donde construyen un test, ¿sí? Tienen la distribución del estadístico T sub 20 y se preguntan, bueno, ¿cuál es el T crítico a partir del cual voy a decir, sospecho que este libro no está escrito en español? Y hacerlo, como siempre, ¿no? Establecer un T crítico implica tener una significancia y viceversa. En este caso la significancia es 5%. Entonces, para esa significancia, ¿cuál es el T crítico? Ese es el punto 3. Te hago una pregunta, Darío, perdón. Sí. Porque dice una significancia de al menos 5%. Sí. ¿Podríamos tomar otro valor o...? Si querés considerar 5%, la razón por la que dice al menos, creo que haciéndolo se va a entender por qué de al menos 5%, pero si querés dice una significancia del 5%, o sea, un test con significancia del 5%. Fíjate que es discreta esta distribución, ¿no? Entonces, si te digo justo 5%, quizás tenés un problema. De Okay. Al menos 5, o sea que mínimo sea 5. Si justo 5 no lográs que sea 5 con algo, no pasa nada, 6, si el 5 no existe. Tiene que ver con que es discreta la variable aleatoria. De al menos 5, ¿sí? O sea, la más baja, compatible con ser 5% o más. Problema, el ítem 4, dice potencia, ¿no? Que era uno de los conceptos que trabajamos en la última clase. Calcular la potencia del test propuesto con T sub 20, o sea, es redundante decir con T sub 20 porque hasta ahora el único test que se propuso es ese. Así que calcular la potencia del test propuesto cuando la hipótesis alternativa es H1. Recuerden que para poder hacer la potencia uno necesitaba saber cuál era la otra hipótesis. Y la hipótesis de H1 es que el libro está escrito en alemán. Entonces, ahora calculan la potencia del test teniendo la hipótesis alternativa. Y las preguntas son, bueno, una es dar la potencia, ¿no? Y después, ¿cómo cambia el resultado, es decir, esa potencia, si utilizás directamente T1 como estadístico? T1 se entiende, es que en lugar de tomar 20 muestras y quedarme con la más larga, o sea, 20 palabras y quedarme con la más larga, tomo una palabra y me quedo con esa, porque es la única que hay. ¿Sí? Entonces, si uso ese como estadístico, ¿qué le pasa a la potencia? Y la otra es, y si usas T sub 100, o sea, si ahora en lugar de tomar 20 y quedarte con el máximo, tomás 100 y te quedás con el máximo. O sea, tomás 100, a las 100 le contás cuántas letras tiene cada palabra, y te quedás con la palabra que tiene más letras. O mejor dicho, te quedás con el número de letras que tiene la palabra más larga. Ese es el estadístico, ahí está bien definido. Bueno, entonces, de alguna manera no van a calcular una potencia en el ítem 4, sino 3. La de T20, T1 y T100. Pero es el mismo código, solo tienen que cambiar el numerito de cuántas tomo para armar la distribución del estadístico. Darío, Sí. te consulto una cosa de esto. T1 es directamente lo que teníamos antes, ¿no? T1 es lo que tenés acá. Claro. Al principio de todo. Pero mi pregunta es, vamos, para hacer todo equivalente, yo vi que en el código que ustedes mandaron, para el máximo, agarran 1000, ¿no? Hacen, digamos, una corrida de 1000. Eso Sí. agarrar 20, lo hacen 1000 veces. Sí. Lo hacemos así, con 1000, lo podemos hacer con más, y tomamos para todos iguales, ¿no? Porque en este caso, Sí. T1, el punto 4, hacemos que tenga la misma cantidad, de alguna manera, de cuentas totales que el caso de 20, ¿no?
Sí, lo más prolijo sería que tenga la misma. Es verdad que ahí dice 1000, pero ustedes pueden cambiar ese número, ¿no? O sea, el código es una ayuda, es como si lo hubieran encontrado googleando, ¿no? No es que tienen que usar ese código. Es más, quien diga, no, mira, a mí esto no me gusta, yo tengo otra forma de contar palabras, o yo lo hago en R y quiero desde R contar las palabras y no quiero usar el código que me dan, está perfecto, ¿no? O sea, no hay ninguna obligación ni de usar el código ni de usarlo tal cual está. Dicho eso, si ese 1000 aparece al principio y quieren usar 1000 para los otros, me parece bien. Si quieren usar 10.000, también me parece bien. No me parece bien que usen 10 o 20, porque claramente la forma de la distribución va a estar sesgada por la sesgada. No va a ser una buena representación de la distribución teórica, si es que existe tal cosa. Entonces, 1000 me parece un número razonable. ¿Sí? Así que sí, la respuesta del problema sería, está bien, usar 1000 para todos los estadísticos. ¿Bien? Dale, O más, 1000 o más. Bien, entonces hasta ahora tienen construir el test, que es solo decir cuál es el valor crítico con esta significancia, o un poquito más si este valor no se logra. Después la potencia para los tres estadísticos, T1, que como decían recién, es el del ítem 1, o sea, es el que ya calcula el código que les estamos pasando, T sub 100 y T sub 20. Bien, ítem 5, rachas. Para cada idioma, calcular la distribución del estadístico propuesto en el test de RANS. El estadístico propuesto en el test de RANS, saben cuál es, lo charlamos en clase, ¿no? O sea, es cuántas rachas tengo. Donde racha, cuando eran 2 muestras, es cuántas veces tenía, cuántas veces tenía una variable aleatoria que pertenecía a la misma muestra, eso era una misma racha. Y después cuando la otra muestra interrumpía, empezaba la segunda racha. Y así contábamos rachas. Bueno, en este caso, comenté esto, pero lo explico mejor ahora, por las dudas de que no sea del todo claro. Lo que se propone acá es usar la misma idea del test de RANS, de hecho es que también se llama test de RANS, para cada idioma, o sea que van a hacer el test de RANS con el alemán y con español, para calcular la distribución del estadístico número de rachas, aplicado a la variable T1, donde T1 es la del primer ítem, donde es básicamente, T1 significa agarrás una palabra de la muestra y contás cuántas letras tiene. En este caso, las rachas serán estar por encima o por debajo de la mediana. Entonces, en el ítem 1, fíjense que, no por casualidad, les pedimos que calculen la media, la moda y la mediana. Media, moda y mediana. Entonces, tienen la distribución de T1 y tienen la media, la moda y la mediana, ¿sí? Para cada uno de los dos idiomas. Y acá lo que dice es que cuenten las rachas de T1 en el sentido de tomo una muestra y me fijo cuántas veces T1 está por encima de la mediana y cuántas veces está por debajo. Y hay un caso particular que es que T1 podría ser justo la mediana, ¿no? Supongo que la mediana es 6. Y bueno, a veces saco y la palabra tiene justo 6. Entonces ahí el criterio va a depender de una variable aleatoria que es el día que ustedes nacieron. Y es, si el valor de T1 que obtienen coincide con la mediana, entonces toman uno de los siguientes 3 criterios de acuerdo a la fecha de nacimiento. Si cumple el año del primer cuatrimestre del año, entonces lo sacan. O sea, el valor que coincide con la mediana lo sacan de la muestra. Si cumplen el segundo cuatrimestre del año, entonces, si coincide con la mediana, van a asumir que está por encima. O sea, que si venían por arriba y un valor tocó la mediana, siguen en la misma racha. No cambia porque haya tomado justo el valor de la mediana. Y por último, si nacieron en el último cuatrimestre, ¿sí? Diciembre, noviembre, octubre o septiembre, entonces van a considerar que está por debajo cuando toma justo el valor de la mediana. Con ese criterio ya pueden contar entonces cuántas veces los valores que toman de la muestra quedan por encima o por debajo. Una cosa que, bueno, antes de seguir, está claro que el estadístico del test de RANS es el número de rachas. Y ese es el que para ese tienen que armar el test. Ahora, el estadístico, el número de rachas, depende del tamaño de la muestra, ¿no? Lo vimos en el libro de la señora Flores, está en función, obviamente, del tamaño de cada muestra en ese test. Con lo cual, acá ahora veo que no está dicho explícitamente, pero sí está en el siguiente. Como ese test, el del ítem 5, lo van a usar para hacer el último ítem del parcial, que es el 6,
y el 6 les pide que tomen una muestra de 30 palabras, bueno, entonces el estadístico del ítem 5, construyanlo para muestras de 30 palabras. En resumen, toman 30 palabras del español y se fijan cuántas veces esa serie de 30 palabras cruza el valor de la mediana previamente calculado. ¿Sí? Cada cruce va a ser un cambio de racha. Está por encima o por debajo de la mediana. Hacen lo mismo para el alemán. Y cuentan el número de rachas. Entonces, lo que van a tener que hacer es construirse la distribución del número de rachas. Tienen que pensar ustedes cómo es que me armo la distribución del número de rachas. Tienen todo para hacerlo. Y cuando tengan la distribución del número de rachas, entonces tienen un test. Y con ese test van a ir al punto 6. Voy al punto 6, ¿no tienen alguna pregunta? Darío, perdón, entonces no es que en el 5 hay que aplicar el test de Rans a, no sé, la distribución T1 que habías encontrado antes, sino que tenés que samplear a esos valores de T1 en 30, calcular la cantidad de cuántos te quedan por abajo y por arriba de la mediana, algo así. Eso te da un numerito y eso hacerlo muchas veces para armarte la distribución. Exacto, sí, es que no podés, ¿no?, aplicar el test de Rans a T1. O sea, el test de Rans se aplica a una muestra, no a una población. Por Bien. eso, ¿no? O sea, vos en el 5 podrías construir el estadístico para diferentes tamaños de muestra, en realidad. Me doy cuenta, o sea, cuando lo escribí, un poco pensaba en eso. Digo, bueno, ustedes se pueden construir el estadístico para muestra de tamaño 5, 6, 7, 10. Lo van a usar para tamaño 30, así que con que lo construyan para tamaño 30 alcanza. No hace falta que hagan cómo es la distribución del estadístico del test de Rans cuando la muestra tiene tamaño 25, 26. Es un embole y aparte no van a aprender más por hacer eso. Háganlo para 30. Después, si quieren, subo otra versión aclarando eso. Pero queda claro en el ítem siguiente. Lo van a usar para una muestra de 30 palabras. Entonces, es para una muestra de 30 palabras que tienen que construir la distribución del estadístico propuesto por Rans y ayornado a este problema en esa explicación, así lo usan después. ¿Está bien? Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos al último. Quédate en casa. Toma una muestra de 30 palabras de un libro que tengas en tu casa. ¿Sí? Agarran un libro y tomar una muestra de 30 palabras significa a 30 palabras del libro medirle su largo en número de letras que la componen. Agarro la primera, dice casa, anoto 4. Agarro la segunda, dice telescopio, cuento cuántas letras tiene telescopio, anoto. Ahora abajo explica cómo hacer eso. Entonces dice, toma una muestra de 30 palabras de un libro que tengas en tu casa y aplicale el test del ítem anterior para testear la hipótesis nula de que el libro está escrito en alemán. ¿Sí? La hipótesis nula es que agarré un libro en alemán de la biblioteca de mi casa. Si no tienen ningún libro en alemán y están seguros de que no tienen ningún libro en alemán, no importa, vamos a actuar como si pudiese haber un libro en alemán. Entonces, para que la elección de esas 30 palabras sea efectivamente al azar, la propuesta es la siguiente, es que agarren la primera página y cuenten cuántas letras tiene la primera palabra que aparece en esa primera página. Agarran la segunda página y cuentan cuántas letras tiene la palabra que aparece segunda, o sea, la segunda palabra de la primera oración. La tercera página, agarran la tercera palabra de la primera oración, o sea, la tercera palabra de la hoja, y le cuentan cuántas letras tiene. Y en la página número 30, se fijarán cuál es la palabra que aparece en la posición 30, y le cuentan cuántas letras tiene. ¿Sí? De modo tal de que uno no esté sesgado a elegir la palabra más larga o más corta por algún otro criterio. ¿Sí? Bueno, es al azar, ¿no? Y entonces van a tener una muestra, y solo una muestra, de un libro que ustedes tomaron, que tiene, esa muestra tiene 30 numeritos, donde cada numerito es el largo en letras de cada una de las palabras tomadas al azar con este criterio de ese libro. Y ahora usan eso para testear la hipótesis nula de que el libro está escrito en alemán. Entonces, ahí ustedes considerarán qué significa que la hipótesis nula sea en alemán. ¿Cuál es el test de los dos tests? Porque en el ítem 5 hacen dos tests, uno para cada idioma. Entonces, si H0 es que está en alemán, bueno, ¿cuál es la distribución del estadístico rachas alrededor de la mediana que tienen que usar? Usan esa distribución y calculan el p-valor del libro ese. ¿Sí? El p-valor para el libro que acaban de elegir de su biblioteca. Bueno,
tienen que discutir qué significa ese p-valor. ¿Qué es eso? Ese p-valor que calcularon usando el test del ítem 5 con un libro de su casa. ¿Qué nos está diciendo? ¿Sí? Interpretar ese p-valor es fundamental en este parcial. Responder la pregunta, ¿con qué nivel de confianza dirías que el libro que agarraste no está escrito en alemán? ¿Sí? Y obviamente sin intentar leerlo. Es lo que nos permite ver cuán poderoso es el test para discernir entre un libro en alemán o en español usando el test de Rand. ¿Sí? Entonces, en todo el examen hay dos tests. El test de Rand, que lo van a construir ustedes, en el sentido que ustedes van a construir la distribución del número de Rand, y el test del máximo, llamémoslo, que también lo van a construir, medio que ya está hecho en el código que les pasamos, con el que van a calcular potencias. ¿Está bien? No sé, ¿tienen alguna otra pregunta, duda, consulta? Sí, Darío. Sí. Si el test de Rand mide cantidad de rachas, no le importa la cantidad de letras de las palabras. Es como que, no sé si preguntarlo. No, paremos ahí y te digo por qué sí importa. Porque la racha acá es, imagínate una línea horizontal, o sea, imagínate un gráfico Y versus X, ¿sí? Donde el eje Y es número de letras que tiene la palabra. Este es el eje Y. El eje X es número de palabra que acabo de tomar. O sea, la primera palabra, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿sí? Una serie temporal. Acá no es tiempo el eje X, pero una al lado de la otra. Entonces, el eje Y es número de letras que tiene la palabra. Vas a trazar una línea horizontal en ese eje Y, que es la mediana. Y ahora agarrás las 30 palabras y te fijas, bueno, la mediana me dio, invento un número, 6. Agarro la primera palabra de las 30. ¿Cuántas letras tiene? 7. Entonces pongo un 7, quedó arriba de la recta. La otra, 8. La otra, 6, quedó justo arriba de la mediana. Bueno, ahora 5, ahora 6, ahora 5, 4, 8. Entonces vas a tener un numerito que va a ir oscilando alrededor de la mediana. El numerito que oscila alrededor de la mediana es el número de letras en cada una de las 30 palabras. Entonces vas a tener 30 puntitos moviéndose alrededor de una recta horizontal que representa la mediana. Cuando tengas eso, lo que tenés que hacer, como indica el test de Rand, es contar cuántas veces estuviste por encima, cuántas veces cruzaste la mediana, básicamente. Entonces quedaste por encima, bajaste la mediana, subiste, seguiste arriba, bajaste, cortaste 4 veces. Tenés 4 rachas. Bueno, 4 es el estadístico del test de Rand para esa realización particular de esas 30 palabras. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende por qué sí importa el número de letras que tiene una palabra? Sí, sí, pero a lo que voy es que justamente si estás contando el número de cortes de la mediana, espero que el número de cortes de la mediana sea igual en cualquier idioma. Pero bueno, no importa, igual lo tengo que hacer, o sea. No, entiendo tu punto, claro. Sí, lo tenés que hacer para darte cuenta que, a ver, lo que te voy a decir para apuntar la respuesta a tu pregunta es, lo dije antes, y es que cuando vos cuando hagas este punto, vos vas a estar testeando una hipótesis nula, y la hipótesis nula es que el libro está en alemán. Entonces, si el libro está en alemán, la mediana que tenés que usar es la que corresponde a esa hipótesis nula. Si la hipótesis nula es que el libro está en alemán. Si la hipótesis nula fuese que el libro está en español, la mediana es otra. Entonces, como la mediana depende de la hipótesis nula, el número de rachas también. Perfecto ahí, buenísimo. Pero bueno, ahí, claro, ahí empezamos a entrar en la dificultad que tiene entender qué significa tener una hipótesis nula y cómo eso afecta a la distribución del estadístico. Ahí está el parcial, digamos. ¿Alguna otra pregunta, comentario, cosa que no esté clara? Justo hay una de Bernardo en el chat que la leo en voz alta para que Dale. quede grabada y todo. Dice, me quedó una duda sobre el 5 porque primero entendí una cosa y después la otra. Cuando dice calcular la distribución del estadístico, ¿se refiere a hacerlo por Monte Carlo o analíticamente? Entiendo que lo primero, pero para confirmar. Sí, es lo primero, pero si podés hacer lo segundo,
hacelo. No, digo, es lo primero, te vas a complicar con lo segundo. Sí, es lo primero. En donde lo segundo tiene más sentido es con el otro test. El test del máximo, ustedes podrían calcular la distribución de ese máximo usando la distribución de T, o sea, la distribución del máximo, me refiero al T20, ¿no? El T20 era, tomo el largo de la palabra, tomo el número de letras de la palabra más larga de un conjunto de 20. Bueno, la distribución de ese estadístico se puede calcular de forma cerrada, analítica, a partir de la distribución de T1. No hace falta hacer un Monte Carlo. Quien quiera seguir ese camino, bienvenido. No hace falta hacer un Monte Carlo para esto. O pueden hacer los dos caminos, hacer el Monte Carlo y hacer la cuenta analítica cerrada de cuál es la distribución de T20 conociendo la de T1. Es un ejercicio de la guía, de hecho. Yo tengo una duda, Darío, Sí, con vale. respecto a la significancia y eso, porque o sea, yo intuyo que la idea va por el lado de que en general nosotros pensamos, nuestra hipótesis es que el alemán tiene palabras más largas. Entonces, mi idea sería que los tests y todo eso sea a una cola, yendo hacia la dirección de que te dé cosas más, que el máximo te dé más largo de lo que esperás. Pero en principio, si me da algo muy corto, también sospecho de que mi hipótesis nula está en español, está fallando. Pero ahí Bueno, como entiendo. juego. Yo, ¿Tengo la sí, libertad esa yo para tenés esa usar mis libertad, criterios? es verdad que el enunciado te sugiere el primer caso de una cola a la derecha, ¿no? Que las palabras en alemán son más largas. Ten en cuenta que vas a estar tomando el máximo de 20. O sea, vos no esperás que el máximo de 20 sea un número chico. Pero la respuesta a tu pregunta viene de la mano de las distribuciones. O sea, cuando tengas las dos distribuciones, la distribución del largo de las palabras en español y la distribución del largo de las palabras en alemán, cuando digo eso falta agregar la distribución del número largo de las palabras que se usan en español o que se usan en alemán, ¿no? Porque si uno agarra el diccionario y hace esto, probablemente dé distinto, porque uno no usa con igual probabilidad todas las palabras del diccionario. O sea, está metida la probabilidad de usar esa palabra en estas distribuciones. Por eso antes decía que depende un poco de quién escribe, un poco bastante puede depender de quién escribe, o del libro, o del tema. O sea, si uno usa estos estadísticos con mucho rigor, puede no solo discernir en qué idioma se está hablando, sino de qué se está hablando, o quién está hablando. ¿Sí? Seguro que, como dije antes, ¿no? Los textos escritos por una persona tienen una distribución distinta que los que escribe otra. Y también la temática, imagino, ¿no? Depende de qué estés hablando, el largo de las palabras que usas para hablar de ese tema es diferente. Entonces, esto se puede usar para, en una conversación de texto, identificar de qué temática es más probable que estén hablando. En ese sentido, entonces, vos tenés las distribuciones y con las distribuciones adelante te va a quedar más claro qué cola te conviene usar, porque quizás para un lado se parecen mucho y para el otro se diferencian. ¿Está bien? Así que esa decisión tomala con las distribuciones adelante, pero sí, apunta en la dirección que se dice explícitamente acá, ¿no? Que en alemán esperamos que las palabras sean más largas. Entonces es la cola de derecha, el largo de las palabras. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Perdón, yo tengo una pregunta. Sí. O sea, es más que todo por mi ignorancia de esta última guía, así que cualquier cosa no me la respondas. Pero cuando ahora ahí en el 6 dice, calcula el p-valor. Yo calculo el p-valor bárbaro. Sí. Cuando habla de lo del nivel de confianza, ¿tiene que ver con esto del p-valor o es otra cosa? Todo tiene que ver con todo, ¿no? O sea, no entiendo exactamente. O sea, el nivel de confianza, la significancia y el p-valor están íntimamente relacionados, sí. Ok, perfecto. O sea, en general, si vos tenés un test de hipótesis con una significancia alfa, decís que ponele que con una significancia alfa hiciste un test y aceptaste la hipótesis nula. Bueno, uno dice que la hipótesis nula se acepta con un nivel de confianza 1 menos alfa. Esa es la relación entre alfa y perfecto. Buenísimo. Bárbaro. Gracias. que ahí el uso de la palabra nivel de confianza no es el mismo que el confidence level que usábamos. Claro, Los es intervalos. que iba por eso. Me sonaba Sí. que no iba a ser lo mismo, pero no sabía No que es era. lo mismo, pero en el fondo hay una conexión muy fuerte. Lo dije más de una vez en clase, sé que no lo llegamos a conectar, pero
cuando hacemos test de hipótesis estamos haciendo el problema inverso de intervalos de confianza frecuentistas. Pero bueno, viene de ahí que el nombre es el mismo. No es casualidad, no es que justo se les ocurrió usar la misma palabra para dos cosas que no tienen nada que ver, tienen muchísimo que ver. Pero no hace falta que las conecten para dar respuesta a esta pregunta. Si lo hacen, mejor. Bárbaro, muchas gracias. No hay por qué. Bueno, por supuesto cuando lo empiecen a hacer van a surgir otras preguntas, ¿no? Porque ahora hay preguntas que no se hacen porque no se enfrentaron al problema a codearlo. Así que bienvenidas las preguntas de enunciado que aparezcan conforme avanzan en la resolución. Y les invitamos a que las hagan a través del foro, dado que ahora no hay problema tal, no hace falta poner test de hipótesis en el asunto, porque todas las preguntas de ahora en adelante, bueno, salvo quienes quieran preguntar por los preparatorios, van a ser test de hipótesis, así que usen asuntos bien claros, que refieran a cosas bien concretas. Por favor, sean prolijos en no poner información sensible, o sea, que estén resolviendo uno de los ítems en la pregunta que hacen, o compartir código, tampoco estaría bueno que compartan código, ¿sí? Si queremos compartir cómo se resuelve una cuestión específica de cómo se codea algo, está bien, pero no compartir un código que resuelve el ítem 6, por ejemplo. Eso no, es un parcial, por más que sea virtual, no presencial, en una semana y computacional, ¿sí? Así que, nada, usemos todos los canales que tenemos, pero sin perder de vista que el objetivo es evaluarles cuánto aprendieron de test de hipótesis. ¿Está bien? Yo tengo unas preguntas que son demasiado básicas, pero bueno, creo que mejor las hago. Voy a poner la cámara. La primera es, ustedes en el código importan las stopwords, pero después no las usan, ¿no? O aconsejan usarlas. No, hay cosas que importaba al principio porque yo no las tenía, o sea, no, el código de vuelta, hacele lo que quieras, tiralo, recortalo, si corres sin una línea, sacala, si querés cambiar la estética de todo, cambiala. El código es para quien no tenga ninguna herramienta para analizar texto, que no tenga que arrancar perdiendo 1 o 2 días, o ganando, porque aprendería a hacer algo que puede estar piola, para hacer eso. Es solo eso, ¿está bien? No es una guía de cómo programar, ni mucho menos. Hacé lo que quieras con ese código. Joya. Y después tengo unas preguntas asociadas a estos problemas de variables discretas que por ahí las debería haber hecho en algún otro computacional, pero bueno. La primera es, tenemos una variable discreta que son todos estos T1, 20 y 100. Sí. Si yo quiero, digamos, armarme las distribuciones, binear, etcétera, lo tengo que hacer con números enteros, ¿no? Sí. Bien, y me queda una pregunta, porque con NumPy lo de armar los histogramas, siempre los bines te los devuelve de uno más largo que la cantidad de cuentas. Como para que después vos... Que el largo, o sea, la cantidad de bines que te devuelve siempre es uno más que el número de segundos. Y en variable continua decís, bueno, no sé, tomo el promedio o algo así. Y acá a mí me queda la duda de qué hacer bien, porque, no sé, otra posibilidad es como pensaba, bueno, agarrar y en vez de binear usando NumPy, usar algún count o algo así para ver posta cuántas cuentas te caen en 0, en 1, en 2. Claro. Como que no entiendo qué tan atado está el resultado a esa decisión de ahí. No, y es sí, puede estar. De hecho, no sé si fue Agustín. Agustín justo no está. Yo había hecho el histograma del código con IST, ¿no? Y el viñado quedaba, creo que es justamente el problema que vos decís. Y después lo agarró Agustín, creo que fue, y lo hizo como está ahora, y ese problema no está. O sea, es importante que, o sea, vos lo puedes hacer con barras, por ejemplo, pero es importante que el número de entradas, que vos sepas cuántas veces apareció el 2, cuántas el 3, cuántas el 4, ¿sí? Claro, eso. Sí. No, pero... Perdón, esto es general porque los argumentos de np.i, de histogram y de plt-ist son casi los mismos, salvo por las partes que son específicas de plotear. Y es que vos en bins les podés dar un array. Sí, o sea, vos cuando pones bins igual, pones el array y yo lo que hago es que el array vaya, por ejemplo, desde menos 0,5 hasta 0,5, desde 0,5 hasta 1,5.
Y así, entonces, si vos sabés que tus cuentas son discretas, estás seguro de que cada bin... Es lo mismo, Ok. con PLT-IST se hace igual. Ok, pero yo recién lo estaba armándolo y le pasé el array que iba, no sé, desde 0 hasta el máximo, ponele, y igual me devolvía uno más, o algo así, como... Pero está bien porque te devuelve Fíjate que los extremos. Claro. O sea, estoy Te bastante devuelve los segura extremos de los bins. Entonces es el primero y el borde del primero, el segundo y el borde del segundo. Así. Por eso tenés uno más. O sea, la Porque propuesta es es, que para que engañes al list, le restes un medio para que te queden centrados. Ok, y después cuando ploteás, le sumas un medio de vuelta. Para que cuando está ploteás bien. la teórica, por ejemplo. Bueno, acá no hay teórica. Bueno. Entonces, en definitiva, más allá de la implementación, lo importante es que tus bins caigan posta en los valores que vos tenés y que de verdad cuentes, no que estés escondiendo un bin en otro. O sea, No, eso no no, puede. no, 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 pero eso no lo podés hacer nunca, claro, creo. O eso sea, no no podés pasa, esconder. exacto. En el código que les estamos compartiendo eso no pasa, podés tomar de ahí también cómo hacerlo. Me parece que sí pasa. Por eso A tenés ver. largo de palabras de 20 y cuando lo haces así te quedas a 19. El último bin es en 19. A ver. Va, no sé, en mi caso. Porque el range tiene hasta 20, me parece. Puede ser Y eso, sí. entonces el extremo máximo es 19. Deberías poner hasta el Pero le máximo pones más 21 uno. y ya está. Claro, tal cual es eso, gracias. El máximo más 1. Ok. Bien. Porque arranca en 0, ¿no? Sí, sí. Bueno, buenísimo. Claro, más fácil ponerlo de el máximo más 1. Y después tenía otra pregunta, pero no sé si alguien más tiene alguna duda y dejo. Yo tengo una medio pava, que es que cuando hago la mediana, Sí. un segundo, que quiero ver si la mediana o... Sí, la mediana, y esto que es discreto. Justo el valor de la mediana, eh, ¿cómo lo tomo? O sea, no lo cuento que tenga más o menos la mitad a la izquierda y a la derecha sin contar justo el bin que No es tomo como mediana. No, es que la mediana no la calculás con los bins, ¿no? O sea, la mediana, por definición, es la que divide la muestra de la mitad. Entonces, vos agarrás todos los valores que tenés, los ordenás de menor a mayor y te fijás cuál es el que queda en el medio. Si tenés un número impar de muestras, entonces el número que queda en el medio es uno solo, ¿no? Porque pone que tenés 51. El número 26, o sea, la muestra que quedó en el orden 26, después de ordenar de menor a mayor el largo de las palabras, va a haber dejado 25 que son más cortas, iguales o más chicas, y 25 que son iguales o más largas. ¿Sí? No lo haces con el histograma, lo haces sobre la muestra. Si tuvieses que justo hay un número par de muestras, 50, entonces ahora vas a tener que el 25 o elegir entre el 25 y el 26. Y lo que se hace ahí es tomar el promedio entre la muestra que quedó en la posición 25 y la que quedó en la posición 26. Que si son la misma, ponele que el número que está en la posición 25 y la 26 es el 7, te hace 7 más 7 y 2, te queda 7. Podría pasar que justo entre la posición 25 y la 26 cambie el número y que sea 7 y 8, bueno, tomás 7,5 como mediana en ese caso. ¿Está bien? Pero la mediana no la sacás del histograma, la sacás de la tira de datos ordenados de menor a mayor y te fijas cuál divide la población en justo a la mitad. Está bien, yo estaba pensando que de la distribución de probabilidad tenía que la integral a la izquierda ser el 50% y la integral a la derecha ser el 50%, pero no es lo que me estás diciendo vos. Es Así que voy a cambiar. es lo mismo de lo que te estoy diciendo, pero... Ah, no, para, la integral de la función de distribución, decís vos. Claro, eso es lo que yo pensaba hasta hace 5 minutos. Pero No, eso sería la media, creo, en realidad. No, está bien. Está bien, no, lo que pasa es que en lo que yo te dije estoy asumiendo que todos los puntos son equiprobables. Aunque hagas lo del 50%, o sea, para hacerlo del 50% tenés que, para hacer lo que vos decís, acordate que no hay una integral acá, ¿no? Porque es discreto.
Entonces lo que hay es una variable aleatoria que tiene para cada realización una probabilidad asociada, que es la que sacás del ítem 1. Entonces vos sabés cuál es la probabilidad de que aparezca una palabra de tamaño 1, tamaño 2, tamaño 3. Porque lo que pasa es que lo que yo estoy asumiendo, bueno, lo digo, igual no sé cuánto de lo que queremos evaluar estoy dando en esta respuesta. Y es, si vos agarrás una muestra de, por ejemplo, 10.000 palabras para hacer el ítem 1, y ordenás las 10.000 palabras, y te fijás cuál es la que quedó en el medio, lo que te va a quedar a la izquierda es justamente la integral porque te van a quedar todos los eventos que en el histograma hubiesen quedado a la izquierda de esa media, ¿no? De esa mediana, perdón. Y lo mismo para la derecha. O sea, ¿qué es la integral del histograma? Es el número de entradas que hay en todos los bines que están hasta ese lugar, ¿no? O sea, vos me decís, yo hubiera integrado el histograma hasta este bin. Bueno, ¿qué es integrar el histograma hasta este bin? Es contar cuántas entradas tiene este bin, el de al lado, el de al lado, el de al lado. Es la suma de las entradas. Bueno, y la suma de las entradas, ¿qué es? Es lo que en un array ordenado de menor a mayor es el número de elementos que quedó a la izquierda de la mediana. Es lo mismo, ¿no? Pero ahí mi pregunta es, si yo tengo mi array ordenado y busco el punto que está justo a la mitad, ponele que fuese 5, ponele, ¿no? Palabras con 5 letras. Tengo a la izquierda otras palabras con 5 letras y a la derecha otras palabras con 5 letras. Sí. Y si yo lo hago con histogramas, eso no sucede, porque el histograma es una columna que no la puedo partir a la mitad de la columna. No, por eso te digo, hacelo con la muestra. Es lo primero que te dije, no Okay. con la Bueno, muestra, sobre la muestra. Sí, porque en el histograma lo que tendrías que hacer es decir, bueno, la mediana es 5. ¿Qué hago ahora con la columna que corresponde al 5? ¿La tiro? ¿La dejo? Bueno, un poco sobre eso es que está, justamente porque eso sí anticipamos que les podía pasar, es que el parcial incluye toda una explicación sobre qué hacer con la mediana. Y a propósito, un poco, depende del día de su cumpleaños, porque sinceramente no sabemos exactamente cómo va a cambiar la distribución del test de Rands, del estadístico de Rands, por incluir la mediana, por hacer que el Rand no cambie cuando la cruzás, por dejar por debajo o por encima de la mediana los puntos. O sea, ahí hay una decisión que tomar. ¿Qué hago con la mediana? Bueno, veamos cómo cambia el estadístico según esa decisión. Un poco para aprender es que está distribuido así en 3 temas. Porque no está, a priori no sé qué, y lo vamos a saber gracias a lo que ustedes saben. Lo que no condiciona en absoluto la dificultad del examen ni nada, es igual, es solo qué hago con la mediana. Tampoco condiciona la validez del test, esto es muy importante, porque ustedes bajo esa decisión, la de tirar la mediana o quedarse por encima o por debajo, con esa decisión van a armar el estadístico, así que cuando lo usen, mientras sean consistentes con la decisión, está todo bien. Darío, yo tengo una pregunta. Dale. Que es cortita, me parece. O sea, nosotros tenemos como una distribución discreta en este caso, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, no tengo como números flotantes ni nada. Sí. A mí lo que me confunde de eso es que, o sea, si yo quiero que mi significancia sea de 0,05, si yo agarro, por ejemplo, 2 bines y la suma de las probabilidades de esos bines es, no sé, 0,04, pero agarro el próximo y me queda 0,07, o sea, no, ¿cómo elegiría el valor crítico? Exacto. En eso? Bueno, le acabas de responder la pregunta de Nacho, ¿no? Por eso el problema, el ítem 2 dice, el 3, perdón, dice, con una significancia de al menos 5%. Si te pasa lo que te pasa recién, cuando te va a 0,4 no te podés quedar ahí, porque dice al menos 5. Entonces tenías que haber tomado el siguiente para que la significancia sea 7. Bueno, 7 es al menos 5, pero 4 no es al menos 5. Así que tengo que incluir un bin más. Ok, buenísimo. Gracias. Eso hace que tu significancia sea más grande, ¿no? En definitiva. Claro, es al menos 5. Va a terminar siempre siendo más grande, salvo que justo suceda que la suma de los bins, de 2, 3, los bines que tengas, te dé justo 5%. Ok.
Yo Esto fue, ahí lo estaba perdón, pensando. un comentario. Esto pasó, ¿no? En clase, pasó con el test de Fisher, donde yo tenía barritas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tenía 9 valores, uno para cada matriz, y si quería poner una significancia, bueno, tenía que elegir si agarraba 1, 2, 3 barritas, y la significancia iba a ser la que el test me permitiera, no la que yo quería. Cuando es discreto, eso pasa. Sí, Juan, vos ibas a preguntar algo. No, que yo lo estaba pensando al revés, porque como decía una significancia al menos, pensé que al menos en este caso quería que la significancia fuese mayor, pero digo, más chiquita. Ese al menos como que quiero que tener, digamos, o sea, lo pensaba al revés, no sé si se entiende. Pero entiendo que lo piensas al revés y está fundamentada la forma de pensarlo al revés, porque vos lo que entiendo me decís es 5%, pero si yo quiero ser más exigente, entonces voy a pedir menos que eso. Entonces, de al menos en cuanto al número o de al menos en cuanto a exigencia. Claro, Entonces, yo lo estaba pensando en cuanto a exigencia. Exacto. Claro, no, y está bien tu interpretación. Si querés decir, yo tomé 0,04 porque yo quiero que mi test sea tan exigente como el de 5% o más, o sea, que la exigencia sea de al menos una significancia 5%, está bien. Por eso, es válida tu interpretación y el enunciado admite las dos, así que siempre y cuando justifiques bien tu criterio de elección del alfa, está bien. A mí lo que me interesa, lo que nos interesa evaluar acá es que vos sabés, dada una significancia, calcular el crítico y que entendés qué significa la significancia y que la sabés usar. Bueno, de tu pregunta muestra que claramente entendés lo que significa. Bueno, con que dejes eso explícito en el escrito, está bien. Buenísimo. Bueno, ya tenemos una hora hablando de la universidad del parcial. Yo tengo una cosa de código que se me ocurrió recién, que dijiste antes que en algún momento hay que ordenarlos. Sí. Y creo que no sé hacer eso. ¿Cómo hago para ordenar toda una muestra? Hay muchas formas. ¿Hay algún Sí, NumPy.ordenar? Yo lo sé hacer en C. Okay. En C es sort. Listo, bueno, sí, debe haber uno. buscá SORT y listo. Pero es una línea en el Google. Es cómo ordeno en Python y te sale. ¿Es punto sort? Debe ser algo así, no sé. Usted, sí, es sort. Es sort, por eso. Eso es igual en todos los tiempos. Gracias. También está el shuffle, está acá usamos el random choice, hay un montón de puntos, lo que quieras, que te hace o te ordena o te desordena o te toma al azar, ¿no? Así como puedes ordenar, puedes desordenar. Y hay un montón de cosas de esas que ya están hechas, ¿sí? Para el que no sea muy dicho codeando, fíjese que ya están esas cosas, no hace falta ponerse a... Igual codear un programa que ordene tampoco es muy difícil de hacer, pero seguro va a ser más ineficiente que el sort. Darío, con respecto a eso que recién preguntaban de la mediana, sí. ¿vale usar la mediana en NumPy, no? Sí, no. Tengo que ordenarlo, o sea... No, vale usar, sí. Lo mismo con la moda, como, no sé... Igual lo de la moda, me parece. La moda sale solo, sí, pero la moda pregunta cuál es el máximo de todos estos numeritos. Sí, ya está. Acá no hay ningún test que ya esté codeado, ¿no? O sea, no pueden usar el test de Rands codeado, porque es un test de Rands modificado este. Y el test 20S es un test inventado para este parcial, o sea, que lo anticipábamos en clase, ¿no? En el parcial ustedes iban a tener que entender cómo funcionan los test de hipótesis para hacer esto. Y para entenderlo es necesario haber hecho los que ya tienen nombre de persona que lo inventó. Si hicieron la guía y discutieron esos problemas, tienen conceptualmente todas las herramientas para armar estos tests. Pero es muy importante que ustedes vean, no solo por la guía 9, por las guías anteriores, que un estadístico tiene una distribución que yo puedo calcular por Monte Carlo y que la puedo usar para testear o para lo que sea. La podrían usar para armar un intervalo de confianza en la guía 8 también. Así que de eso se trata, porque me parece la forma más piola de evaluar conceptualmente el tema. A mí, Darío, me surge una duda con lo que acabas de decir, lo último, ayer revisando el código. Lo único que no me queda claro es cómo armás la distribución del estadístico T. O mejor dicho, ¿por qué eso que vos haces ahí es la distribución del estadístico T? ¿Y qué haces ahí en el código palabras.py?
Sí, exactamente. O sea, Lo que, los dos forks que usás para hacer la distribución. bueno, ahí te digo, la verdad es que ese pedazo de código lo tendría que haber sacado, porque al darles eso les estoy dando resuelto el punto 2. Y quedó porque, obviamente, antes de proponerles el parcial, lo hicimos para ver que las cosas anden bien, ¿no? Y quedó ese pedazo de código que es como un regalo. Bueno, el ítem 2 está hecho. Ahora, lo que quedó está hecho para que te diga cuál es la distribución del estadístico T1. ¿Sí? No, sí, eso lo entiendo perfecto y entiendo lo que tendría que cambiar si quiero el del T20, pero mi duda Ok. es más conceptual y es decir, porque voy más básico. O sea, cuando vos calculás el histograma, estás básicamente contando cosas y lo estás poniendo en bines. Perfecto. Después no entiendo por qué la parte de abajo, o sea, el código que estamos discutiendo, me da la distribución del estadístico. ¿Entendés? Es como que la Sí. palabra distribución me suena fuerte para eso. Si vos me decís por Monte Carlo, dame la distribución, no sabría cómo hacerlo y no sé por qué eso lo resuelve. Bueno, ok. Me parece que ahí sí, si te contesto eso, te estoy... Ok. no sé cómo decirte una respuesta que no elimine una parte importante de lo que queremos evaluar. Lo que sí te puedo decir, que te va a ayudar mucho si esa es tu duda, es que veas la clase que hicimos en donde les compartí el código, creo que era en MATLAB ese, para ver cómo se construían los estimadores de máxima verosimilitud, ¿no? Era una clase de la IA 7, y creo que fue la primera clase de la IA 7, o la segunda como mucho, en donde les mostraba qué significaba eficiencia, qué significaba consistencia, qué significaba bias para distintos estadísticos. Y era justamente un plot igual a ese que genera el código. Era en la parte de arriba estaba la población de la que se tomaban las muestras. Y era animado, iba tomando muestras de la población y abajo iba construyendo la distribución del estadístico, que era, por ejemplo, el promedio de esas 20. Esto es exactamente lo mismo que hice en esa clase. Tomo 20 y me construyo el estadístico máximo de esas 20. O sea, si mirás esa clase, está la respuesta cabal a tu pregunta. Perfecto. Bueno, genial. Gracias. Preguntas, comentarios. Está más o menos claro lo que hay que hacer. Una preguntita de el chi cuadrado reducido, que lo reducimos para que la esperanza sea 1 y nada, como para independizarnos del tamaño de la muestra y lo que sea, y ver un numerito. Sí. Pero ahora, en general, cuando estudiemos la bondad de ajuste y todo eso, no nos va a dar 1, nos va a dar un poco más, un poco menos, pero está bien porque tiene una varianza, eso es aceptable, entre comillas. Ahora, la varianza de eso, una chi cuadrado tiene varianza 2 grados de libertad, o sea, 2 por el número de grados de libertad. Entonces sería el sigma raíz de 2, pero ahí ya medio que se rompe un poco mi intuición, porque yo lo que hice fue agarrar mi distribución chi cuadrado y dividirlo por el Perdón. número de grados de libertad. Entiendo a dónde vas, pero acabas de decir algo que me parece que es la base del problema que tenés, que es 2 veces nu la varianza de la chi cuadrado en nu grados de libertad. Pero si dividís a la variable aleatoria por nu, la varianza de la variable aleatoria chi cuadrado del nu grado de libertad dividido nu no es 2. No, porque sale al cuadrado, ¿no? La varianza Exacto. sale al cuadrado. Entonces, pero ahí la varianza nueva, ponerle que yo hice 100 muestras, ahora es dividido 10. Entonces, mi varianza no es 2 por 1, o sea, raíz de 2 por 1, porque es la chi cuadrada reducido, sino que No, es pero para, ese que eso dividiste dividido 10. dividiste por 10 porque estás usando que el error del promedio va como 1 sobre la raíz del número de mediciones. No, lo hice al entendí revés. ese Lo tomé paso. raíz, pero hice raíz, pero era al cuadrado, o sea, dividido 10.000 sería. O sea, si yo uso 100 muestras, o sea, 100 x sub i, sí. ponele que tengo originalmente 100 grados de libertad. Sí. Para hacerlo reducido, divido por 100. Sí. Pero ahora la esperanza es 1, pero la varianza es algo
dividido 10 al cuadrado, 100 al cuadrado. Varianza, o sea, por eso vos lo que querés saber es cuál es la varianza de la variable aleatoria chi cuadrado reducida. Sí. ¿Qué es lo que me dijiste antes? Como estás dividiendo por nu, pero en la varianza las constantes entran al cuadrado, o si están adentro salen al cuadrado, entran como raíz o salen al cuadrado. Entonces, si vos haces la varianza de una variable aleatoria chi cuadrado de nu grado de libertad dividido nu, sale ese nu afuera al cuadrado y te dice que la varianza de eso es la del chi cuadrado de nu grado de libertad dividido nu cuadrado. Entonces te quedó que es 2 nu dividido nu cuadrado, o sea que es 2 sobre nu. O sea, es 2 sobre el número de grado de libertad, la del chi cuadrado reducido. Y el sigma es raíz de 2, pero dividido la raíz del número de grado de libertad. ¿No? Sí. ¿Y eso no te da? Sí, o sea, es razonable, pero digo, nada, o sea, es un número en general arbitrariamente pequeño, la varianza del chi cuadrado reducido. Y si tenés 100, claro, si tenés 100 grados de libertad, pero está bien, ¿no? Porque vos imagínate que si no hubieras hecho el chi cuadrado reducido, te hubiese dado 100 la esperanza. Y al 100, ¿cuánto le hubieses permitido fluctuar? 20. Le hubieses permitido fluctuar raíz de 20, perdón. Le hubieses permitido raíz de 200, perdón. ¿No? Porque es 100, la varianza es 2 por 100, 200, la raíz de 200, que es 14 más o menos, entonces hubiese dicho que es 100 más menos 14. Bueno, si ahora decís, ¿cómo queda eso si tomo el chi cuadrado de reducido? Bueno, es 1 más menos cuánto. Y bueno, es 1 más menos y esperás que fluctúe tan poco como el 14 respecto al 100. No sé si es eso lo que te está dando o no. Igual si querés, pasame lo que estás haciendo y nos fijamos si hay. Pero suena que si te da algo raro es porque hay alguna constante que iba al cuadrado y no quedó al cuadrado, o una raíz, una cosa así. Porque es solo un cambio de variables la única regla que tenés que usar es la que dijiste de que las cosas de la varianza salen al cuadrado. Claro, perfecto. Bien, voy a revisar todas las cuentas y de última. Sí, de última lo sigo viendo. Gracias. Estoy mirando el chat, a ver si aparece algo acá, pero creo que no hubo una pregunta. Ahí Bautista justo respondía lo que yo pregunté. ¿Tienen preguntas de la guía? ¿Quieren que hagamos breaker rooms para hablar de eso? Yo sí tengo una pregunta, pero por ahí aplique a esta cuestión, aunque el test que tenemos que hacer parece a una cola, yo me quedé con una duda acerca de cómo calcular el p-valor cuando uno está haciendo un test a 2 colas, pero la variable, el estadístico no tiene una distribución simétrica. Es como que me da la impresión de que tengo que fijar un criterio y no sé si estoy siendo arbitraria con los criterios o no. Quería discutir un poco eso, a ver si... Ok. Sí, hay un temita ahí. Estás metiendo el dedo en la llaga con esas preguntas. De qué hacer con el p-valor a 2 colas y cuando las 2 colas encima no son simétricas. Lo que pasa es que, no es que quiera meter el dedo en la llaga, no me acuerdo ahora cuál fue el ejercicio. Si metes el dedo en la llaga, pero, el 9 creo, el de test de Fisher, ¿no? Claro, hay un ejercicio en el que medio que hay que hacer eso, pero en el test de Fisher queda simétrico, entonces como que no hay problema. Pero hubo uno en el que dije... Simétrico no queda, Fíjate que las probabilidades de las colas no son iguales. O sea, en el test de Fisher eran 9 barritas y las 9 son distintas. Entonces, simétrico no es, aunque es verdad que sube y después baja. Sí. Pero incluso si quisieras hacerlo con una chi cuadrado, ¿no? Porque no es simétrica. Claro. Sí. Bueno, eso. Entonces, no sé si no, viene está a bien. cuento, lo podemos discutir después. Podemos discutir, tomemos el caso chi cuadrado. En el caso chi cuadrado, una cola y la otra tienen significados bien distintos, ¿no? O sea, la cola de la derecha significa básicamente que o tus errores están subestimados o H0 es falsa. Y por eso quedó un chi cuadrado grande. La cola de la izquierda, en general, significa que los errores están sobreestimados. O sea, nadie dudaría de H0
en la cola izquierda de un h cuadrado, porque significa que el h cuadrado te dio chiquito, y si te dio chiquito es porque el error está sobreestimado. Casi que no se me ocurre otra razón, pero nadie diría, no, dio chiquito porque está mal la hipótesis nula, y como está mal le pega perfecto a todos los puntos. No. Perdón, se me ocurre otra razón. Una razón por la cual el h cuadrado puede dar muy chico es que vos estás ajustando con un polinomio que tiene un montón de grados de libertad. Por ejemplo, estás ajustando 10 puntos con un polinomio que tiene 10 grados de libertad. Entonces, y usaste un h cuadrado de tantos grados de libertad como tenía el número de puntos, por ejemplo. Calculaste mal el número de grados de libertad. Entonces eso también hace que pase eso. Es otra razón para que eso pase. Pero entonces, yendo a tu pregunta, digo, bueno, ¿qué es el p-valor? El p-valor, conceptualmente, está claro, ¿no? Es la probabilidad que me dé lo que me dio o algo más raro o más incompatible con la hipótesis nula. Entonces, el criterio para elegir qué hacer con la otra cola es, bueno, ¿qué considero que es raro o incompatible con la hipótesis nula? Entonces, por ejemplo, si vas a decir que lo que pasó en la cola izquierda del h cuadrado, a lo sumo puede ser culpa de que el error está sobreestimado, entonces no lo vas a considerar evidencia de que la hipótesis nula es falsa. A lo sumo es evidencia de que sobreestimé los errores. Y por eso en un test chi cuadrado uno toma una cola a la derecha, porque ahí es donde hay chances de que esa rareza esté hablando de un problema con H0. Ahora, si vos lo que querés decir es meter en la misma bolsa, bueno, yo voy a tomar como raro que esto haya dado un chi cuadrado lejano al que esperaba, y me da igual si fue porque H0 era falsa o porque yo puse mal los errores. Quiero medir la rareza de cualquier cosa que se aleje de lo que esperaba. Bueno, ahí lo haces a dos colas, ¿sí? Y bueno, ahora viene la pregunta, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo integro? ¿No? Porque vos tenés un valor observado. Entonces, lo que pasaba en el test de Fisher, que es donde apareció esto creo que por primera vez, era que uno ordenaba con la asimetría, entonces te quedaban por probabilidad de menor a mayor. Y entonces como que ponías en la misma cola cosas que antes estaban en dos colas. Hacer eso con una distribución discreta siempre lo podés hacer. Podés agarrar cada numerito y decirle, bueno, vos por la probabilidad que tenés, quedás en tal lugar en la fila, ¿no? Es como, no sé si lo siguen haciendo, pero en la primaria nos ordenaban de menor a mayor para cantarle la bandera. Bueno, es lo mismo, vienen hacia el azar, los ordeno de menor a mayor, y ahora el p-valor es, bueno, el cuarto de la fila es la realización, así que los que están adelante están en la zona de rechazo. Bueno, no importa, la cosa es que ahí tenés un criterio fácil de aplicar. Si la variable aleatoria es continua, entonces es más difícil, ¿no? Porque en general, ahí tenés que, hasta donde yo sé, no hay una forma cerrada de hacerlo, y tenés que inventar un criterio que sea consistente con lo que vos querés testear. Se me ocurren algunos que puede ser simetría por ejemplo, el primero que se me ocurre es que pidas simetría en el área de la cola integrada. O sea, que, ¿no? De acá para la derecha, bueno, el mismo área en la otra cola lo voy a considerar parte del área de rechazo. Y entonces te queda simétricamente distribuida la probabilidad del p-valor. Eso es lo más común, porque básicamente es copiar la receta de cuando la distribución es simétrica. Cuando es simétrica haces esas dos colas, pones la misma probabilidad en las dos colas. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo, solo que las zonas de rechazo van a tener diferente tamaño porque la distribución es asimétrica. Como que esa sería la primera respuesta para dar. Pero no me casaría con esa respuesta porque podría ser que tu problema exija otra cosa. Y sepan siempre, ¿no? que está bien hacer un criterio para el problema que tengo. Siempre y cuando publiques tu resultado, le digas al que lee cuál fue tu criterio, estás totalmente habilitada a hacerlo. Y por eso en el parcial, dijo, proponemos que eso pase, ¿no? Recién Juan Piccini decía, bueno, para mí en realidad eso o menos significa algo más extremo. Perfecto, totalmente atendible, decilo y hacelo consistente con el criterio. Bueno, había gente que tenía preguntas de la guía. Si quieren, hacemos un breakout room para esas preguntas, porque ahí sí va a ser más fácil que nos dividamos. Creo que Camila había dicho, Tomás dijo, tengo de la 9, Gonzalo, ¿está bien? ¿Hay alguna otra pregunta general? Si no, hacemos los breakout rooms ahora.
Bueno, si no hay más pregunta general, lo dejamos con el parcial, hacemos los break room para las consultas y traten de disfrutarlo, más allá que sea un parcial. O sea, que les resulte divertido, que en alguna medida, no porque todo tenga que ser divertido en esta vida, ¿no? La mayoría de las cosas no necesariamente lo son, pero está pensado para que no les parezca un embole por lo menos, ¿sí? Bueno, hacemos break room.